La primera vez que besé a Alejandro, el suelo pareció desvanecerse bajo mis pies, como si mi cuerpo se negara a aceptar la gravedad de lo que estaba haciendo. No hubo dudas, ni miedo, solo el calor de su boca sobre la mía y el vértigo de cruzar un umbral que ya no tenía vuelta atrás. Cuando me aparté, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas, él me miró con esa expresión que me hacía sentir única, deseada, como si el mundo entero desapareciera y solo quedáramos nosotros dos en esa habitación de hotel con las cortinas entreabiertas y la noche derramándose sobre Madrid. No te arrepientas, murmuró, y yo le creí, porque en ese momento la culpa aún no había empezado a devorarme desde dentro. Lo que no sabía era que cada mentira que inventé después para ocultar aquella traición se convertiría en una grieta en mi vida, en un peso insoportable que arrastraría conmigo en cada gesto, en cada palabra que dirigiera a Javier. Durante semanas, me convencí de que podía controlarlo, de que podía compartimentar mi amor por mi familia y la pasión desbordante que había encontrado en brazos de otro hombre. Me volví experta en las medias verdades, en sonreír con naturalidad cuando Javier me preguntaba por qué llegaba tarde o por qué me veía más distraída de lo normal. A veces, cuando estábamos cenando con los niños, sentía el teléfono vibrar en mi bolsillo y sabía que era Alejandro, enviándome algún mensaje cargado de deseo, recordándome lo lejos que estaba de la mujer que una vez fui. Pero la mentira tiene vida propia, crece como una sombra alargada que tarde o temprano termina alcanzándote. Yo debería haberlo sabido, debería haber sido más cuidadosa, pero el deseo me había vuelto arrogante. Pensé que Javier nunca sospecharía, que el aburrimiento en el que había caído nuestro matrimonio sería suficiente para mantenerlo ciego, que su rutina de trabajo y su indiferencia bastarían para que ni siquiera se planteara la posibilidad de que su esposa tuviera otro hombre. Me equivoqué. Aquella noche, cuando llegué a casa y encontré a Javier sentado en la sala con el móvil en la mano y la mirada clavada en la pantalla, supe que todo se había derrumbado. No hacía falta que dijera nada. El silencio en la habitación era espeso, cargado de una tensión insoportable. Me quedé congelada en el umbral de la puerta, con el abrigo todavía puesto y el bolso colgando de mi hombro, sintiendo como el pánico se abría paso en mi pecho. ¿Dónde estabas? Su voz era extrañamente tranquila, sin rastro de enojo, lo que lo hacía aún más aterrador. Intenté responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Sabía que cualquier excusa sonaría vacía, que cualquier intento de mentir sería inútil. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho, y mi mente iba a 1000 por hora, tratando de encontrar una salida, un resquicio por el que escapar de la catástrofe que estaba a punto de suceder. ¿Vas a decirme algo?, insistió, levantando la mirada del teléfono para clavarla en mí. Nunca lo había visto así, nunca había sentido su presencia tan pesada, tan opresiva. Avancé un par de pasos, con las piernas temblorosas, y dejé el bolso sobre la mesa, como si ese gesto insignificante pudiera devolverle la normalidad a la situación. Tragué saliva con dificultad y respiré hondo antes de abrir la boca. Salí con unas amigas, se me hizo tarde, mi voz sonó débil, casi quebrada, y supe en el acto que no me creía. Javier no respondió de inmediato. En su lugar, giró el teléfono y me lo mostró. Mi sangre se heló al ver la pantalla. Era una foto. Yo. Con Alejandro. Besándonos en una esquina de la calle, a plena luz del día, como dos adolescentes inconscientes del mundo. Mi rostro estaba claramente visible, mi cuerpo inclinado hacia él, mis manos enredadas en su cabello. El golpe de la realidad fue como un puñetazo en el estómago. No sé cuánto tiempo pasé mirándola, sintiendo como todo mi cuerpo se paralizaba. Un escalofrío me recorrió la espalda, y por un instante, deseé que el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara por completo. Levanté la vista hacia Javier, esperando verlo fuera de sí, gritando, insultándome, lanzándome aquella rabia que sin duda debía estar sintiendo. Pero no. Su expresión era de una frialdad absoluta,
de una calma que me aterrorizó más que cualquier grito. No tienes nada que decirme, ¿verdad? Su voz era apenas un susurro, cargado de una decepción tan profunda que sentí que me desgarraba por dentro. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. No había nada que pudiera decir para arreglarlo, ninguna excusa que pudiera salvarme. Solo quedaba esperar su reacción, la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre mí. Javier dejó el móvil sobre la mesa sin apartar la mirada de mí. No había rabia en sus ojos, pero su expresión era un muro impenetrable. No sabía si eso era mejor o peor que si estuviera gritando. Me quedé de pie, sintiendo como mis piernas amenazaban con fallar en cualquier momento. No sabía qué decir. No había nada que pudiera justificar lo que había hecho, ninguna palabra que arreglara el daño. El silencio se volvió insoportable y me obligó a abrir la boca. Javier, yo no quiero escuchar mentiras. La firmeza en su voz me hizo callar. No había espacio para explicaciones ni para excusas. Sus manos estaban cerradas en puños sobre sus rodillas, pero su postura seguía siendo tensa, contenida. Supe que estaba haciendo un esfuerzo por no perder el control, por no dejar que el enojo lo dominara. Eso me asustó más que si hubiera estallado en gritos. ¿Cuánto tiempo? Su pregunta cortó el aire como una cuchilla. Tragué saliva con dificultad. Decir la verdad significaba destruir cualquier posibilidad de salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio, pero mentir solo empeoraría las cosas. Me obligué a responder, aunque mi voz apenas era un murmullo. Unos meses. El músculo en su mandíbula se tensó. Inspiró profundamente, como si necesitara todo el aire del mundo para mantenerse en calma. Sus dedos tamborilearon contra la mesa por unos segundos antes de volver a mirarme. ¿Fueron solo besos o dormiste con él? El nudo en mi estómago se apretó aún más. Podría haberle mentido, podría haber intentado minimizarlo, pero no serviría de nada. Él ya sabía la respuesta. Sí. El aire pareció espesarse. Sentí que algo invisible se rompía entre nosotros, algo que no tenía reparación posible. Vi cómo sus ojos se oscurecían, cómo apretaba la mandíbula hasta que los músculos de su cuello se marcaron. Pero no dijo nada. Se puso de pie, empujando la silla hacia atrás con brusquedad. No quiero verte. El golpe de esas palabras me dejó sin aire. Me aferré al respaldo de una de las sillas para no caerme. Javier, por favor. Lárgate. Su tono no era un grito, pero dolió más que si lo hubiera sido. Por un momento, pensé en insistir, en intentar explicarme, en pedirle que me escuchara, pero la forma en que me miró me dejó claro que cualquier intento sería inútil. Agarré mi bolso con manos temblorosas y caminé hacia la puerta con el cuerpo entumecido. Antes de salir, lo miré una última vez, esperando algún indicio de que todavía quedaba algo entre nosotros, pero solo encontré un rostro vacío, una frialdad que me atravesó de lado a lado. Salí sin decir nada más. Caminé sin rumbo por la calle, con la sensación de que el mundo se volvía borroso a mi alrededor. No sabía qué hacer ni a dónde ir. No podía volver a casa de inmediato. No podía enfrentarme a mis hijos con el rostro desencajado y los ojos rojos de lágrimas. Saqué el móvil y sin pensarlo marqué el número de Alejandro. ¿Clara? Su voz sonó sorprendida, pero también preocupada. No lo había llamado nunca de esa manera, sin previo aviso. Respiré hondo antes de hablar. Necesito verte. No hizo preguntas. Me dio la dirección de su apartamento y tomé un taxi. Cuando llegué, él ya estaba esperando en la puerta. Me abrazó en cuanto me vio, y aunque el gesto me reconfortó por un instante, la culpa volvió a golpearme con más fuerza. Entramos y me llevó hasta el sofá, donde me senté sin soltar el bolso. ¿Qué ha pasado?, preguntó, observándome con el ceño fruncido.
Javier lo sabe. Su expresión cambió de inmediato. Pasó una mano por su cabello y suspiró, como si ya hubiera anticipado que esto sucedería en algún momento. ¿Qué te dijo? Que me largara. Asintió lentamente, como si estuviera organizando sus pensamientos antes de hablar. ¿Qué vas a hacer? No tenía respuesta para eso. Todo había sucedido demasiado rápido. No podía pensar con claridad, no podía imaginar un futuro después de esto. Mi matrimonio había terminado, Javier me odiaba, mis hijos sufrirían las consecuencias. Me pasé las manos por la cara y cerré los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. No lo sé. Alejandro se inclinó hacia mí y tomó mi mano entre las suyas. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Agradecí su gesto, pero sabía que no podía hacerlo. Quedarme con él solo haría que todo fuera peor. Me aparté ligeramente y negué con la cabeza. No puedo. No ahora. Se quedó en silencio por un momento antes de asentir. Lo entiendo. Pasé el resto de la noche en un hotel. No dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando la pantalla de mi móvil, esperando un mensaje de Javier que nunca llegó. Al amanecer, tomé una decisión. Regresaría a casa. Tenía que enfrentar las consecuencias de mis actos. Cuando llegué, la casa estaba en completo silencio. No vi a Javier por ninguna parte, pero en la mesa del comedor había una nota con su letra. Hablaremos cuando los niños no estén. No intentes justificarte. No quiero escucharlo. Me dejé caer en una silla, sintiendo como la desesperación me envolvía. No sabía cómo sería la conversación que tendríamos, pero algo dentro de mí me decía que lo peor aún estaba por venir. Pasé toda la mañana en casa sin saber qué hacer, sin atreverme a llamarlo ni a escribirle, sin siquiera mirar la nota más de lo necesario. Me movía por las habitaciones como una extraña, sin tocar nada, sin abrir cajones ni acomodar el desastre que había dejado la noche anterior. Los niños estaban en casa de sus abuelos y el silencio me resultaba insoportable. No sabía si Javier estaba en el trabajo o simplemente había salido para no verme, pero cada minuto que pasaba sin noticias suyas aumentaba la ansiedad que se aferraba a mi pecho. No tenía hambre ni sueño, solo una sensación de vacío que me mantenía atrapada en un limbo insoportable. Quería saber qué iba a pasar, pero también temía escuchar la respuesta. Por la tarde, el sonido de la puerta al abrirse me sobresaltó. Me levanté del sofá de inmediato y lo vi entrar sin siquiera mirarme, caminando directo a la cocina. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y dejó las llaves sobre la mesa antes de abrir la nevera. Se sirvió un vaso de agua y bebió sin prisa, ignorando mi presencia, como si yo no estuviera ahí. Sentí el impulso de hablar, de decir algo que rompiera la barrera que había entre nosotros, pero no encontré las palabras. Los niños se quedarán en casa de mis padres hasta el domingo. Su voz fue seca, sin emociones, como si simplemente estuviera informándome de algo sin importancia. Me aclaré la garganta y di un paso hacia él, pero se giró antes de que pudiera acercarme más. Tenemos que hablar. Sabía que ese momento llegaría y, aún así, me temblaron las manos cuando asentí. No había rabia en su mirada, solo una dureza que jamás había visto en él. Caminó hasta el salón y se sentó en el sillón con la espalda recta y los brazos cruzados. Yo me senté frente a él, sintiendo la distancia entre nosotros como un muro que nunca podría atravesar. Dime la verdad. Toda la verdad. Quería preguntarle qué sabía exactamente, cuánto había descubierto, si solo tenía aquella foto o si había leído mensajes, escuchado llamadas, seguido mis movimientos durante semanas sin que yo lo notara. Pero sabía que esa no era la respuesta que él esperaba. Fue hace unos meses, mi voz apenas salió. No lo planeé, no busqué nada, simplemente pasó. Javier soltó una risa amarga y negó con la cabeza.
Nada simplemente pasa. Sentí un peso aplastante en el pecho y me obligué a seguir. Al principio solo hablábamos, luego nos vimos más veces, empezamos a escribirnos y me callé un momento, intentando encontrar una manera de decirlo sin que sonara aún peor, pero no había forma. Después, lo demás. ¿Lo demás? Tragué saliva y bajé la mirada. Dormí con él. No hubo reacción inmediata, ni un suspiro ni un cambio en su postura. Solo me miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. ¿Cuántas veces? No quería decirlo, no quería seguir dándole imágenes que se quedarían grabadas en su cabeza para siempre, pero tampoco podía seguir ocultando la verdad. No sé exactamente. Varias. Javier inclinó la cabeza y sonrió de una forma que me resultó extraña, como si todo esto le causara una especie de fascinación retorcida. ¿Varias? Sí. ¿Lo trajiste aquí? El horror en su voz me hizo negar rápidamente con la cabeza. Nunca. Bueno, un punto a tu favor. No supe si lo decía en serio o si era sarcasmo, pero no respondí. Quería decirle que lo sentía, que no tenía justificación, que había cometido el peor error de mi vida, pero él no quería escuchar eso. ¿Lo quieres? La pregunta me dejó sin aire. Alejandro no era solo una aventura sin significado, pero tampoco podía compararlo con lo que había construido con Javier. No quería perder mi matrimonio, no quería perder a mi familia, pero decirle que no sentía nada por Alejandro sería una mentira. No lo sé. Javier se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, sin dejar de mirarme. Esa no es una respuesta. No quiero estar con él, fue lo único que pude decir, aunque sonó más como una súplica que como una declaración firme. Pero estuviste. Sí. Se quedó en silencio unos segundos antes de volver a hablar. ¿Me amaste alguna vez? La pregunta me tomó por sorpresa y me dolió más de lo que esperaba. Claro que sí. ¿Y ahora? Sentí un nudo en la garganta. Javier. Responde. Sí. No reaccionó de inmediato. Se pasó una mano por el rostro, cerró los ojos un instante y luego soltó un largo suspiro. Eso ya no importa. Quise decir que sí importaba, que quería arreglarlo, que haría lo que fuera para salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio, pero sabía que en ese momento, cualquier palabra solo lo alejaría más. No sé si puedo perdonarte. Su tono fue tranquilo, pero no por eso dolió menos. Solo dime qué va a pasar ahora. No lo sé, respondió con frialdad. Pero ya no seremos lo mismo. Se puso de pie y se dirigió a la habitación sin decir nada más. Me quedé sentada en el mismo sitio, sintiendo como el suelo desaparecía bajo mis pies. La noche se hizo eterna. Me acosté en la cama sin saber si Javier estaba en la otra habitación o si había salido sin que me diera cuenta. No podía dormir, cada pensamiento se repetía en mi cabeza una y otra vez, cada palabra suya volvía a mí con un peso insoportable. A lo lejos, escuché la puerta del cuarto abrirse y me quedé inmóvil, esperando que dijera algo, que se acercara, que hiciera cualquier cosa que me diera una pista de lo que estaba pensando. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente, desperté sola. Caminé hasta la cocina y encontré un sobre la mesa. Lo abrí con manos temblorosas. Era un documento de separación, el sobre temblaba entre mis dedos mientras lo abría. Sabía lo que contenía antes de siquiera ver los papeles en su interior, pero sostenerlos en mis manos hizo que todo fuera real de una manera que hasta ese momento no lo había sido. No era solo una discusión ni una crisis que se arreglaría con el tiempo. Javier no estaba buscando una pausa ni necesitaba espacio para pensar, había tomado su decisión y la había dejado por escrito. El documento no era definitivo, pero sí un borrador claro de lo que pretendía hacer, dividir bienes, establecer tiempos con los niños,
separar nuestras vidas con la misma precisión con la que una vez las habíamos unido. La casa seguiría siendo de los dos hasta que llegáramos a un acuerdo, la custodia de los niños sería compartida, las cuentas bancarias quedarían separadas en cuanto se firmara la documentación oficial. Todo estaba detallado, frío, impersonal, como si fuéramos simples socios poniendo fin a un contrato sin emoción alguna de por medio. Me quedé sentada en la mesa durante horas, leyendo el documento una y otra vez sin realmente procesarlo. Miraba las palabras sin que ninguna se quedara grabada en mi mente. Solo sentía un vacío, una presión insoportable en el pecho que no podía aliviar de ninguna manera. No sabía si debía buscar a Javier y enfrentarlo, si debía exigirle que hablara conmigo, que me dijera de frente que realmente quería poner fin a nuestro matrimonio, o si simplemente debía aceptar que esto ya no dependía de lo que yo quisiera. No era él quien había traicionado, no era él quien había puesto en riesgo todo lo que habíamos construido. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista y vi a Javier entrar con la misma expresión dura de la noche anterior. Ni siquiera me miró al dejar las llaves sobre la mesa y caminar directamente hacia la nevera. ¿Vas a decir algo? Mi voz salió más débil de lo que quería, pero logré hablar. Javier cerró la nevera sin siquiera tomar nada y se giró hacia mí con una mirada vacía. No hay nada que decir. ¿Nada? ¿Solo dejas esto aquí y esperas que lo firme sin más? ¿Qué más quieres que haga, Clara? Hablar conmigo. Ya hablamos. No lo suficiente. Javier apoyó ambas manos en la mesa y me miró con una expresión agotada. Te engañaste a ti misma si creíste que después de lo que hiciste podíamos sentarnos a arreglar esto como si fuera un problema menor. No es menor. No es algo que se arregle con palabras. No quiero que esto termine así. No me importa lo que quieras. Sus palabras fueron un golpe en el pecho. ¿Así de fácil? ¿Después de todo lo que vivimos? Fácil no es. Pero es necesario. Quise gritarle, decirle que estaba siendo injusto, que al menos intentáramos hablarlo como adultos, que no podía simplemente tirar todo a la basura de esta manera, pero en el fondo sabía que no podía pedirle más de lo que ya estaba haciendo. No estaba gritando, no me estaba insultando, no estaba buscando hacerme daño más de lo que ya lo había hecho yo misma. Solo estaba dejando claro que su decisión estaba tomada. Voy a salir. Firmes o no, haz lo que quieras con esos papeles. Se giró y caminó hacia la puerta, dejando su chaqueta sobre el sofá. ¿Te vas con alguien? Javier se detuvo en seco, sin volverse hacia mí. No tienes derecho a hacer esa pregunta. Quiero saberlo. No es tu problema. Lo es si aún estamos casados. No me diste ese respeto cuando decidiste acostarte con otro. No tuve respuesta. Se quedó un momento más en silencio antes de abrir la puerta y salir sin más. Me quedé sentada en la mesa sin poder moverme. Las horas pasaron y no regresó. Intenté llamarlo, pero no contestó. No sabía dónde estaba ni con quién, pero me torturé imaginándolo con otra mujer, aunque no tenía motivos para pensar eso. La idea de que él pudiera estar haciéndome lo mismo que yo le hice a él me revolvió el estómago, no porque creyera que no tenía derecho, sino porque significaría que ya me había sacado de su vida. Me acosté en la cama sin poder dormir, mirando el techo, preguntándome en qué momento todo se había derrumbado de esta manera. Recordé los días en los que era feliz con él, los momentos en los que no necesitábamos decir nada para entendernos, las noches en las que me abrazaba mientras dormíamos, los viajes, las risas, las veces que planeábamos el futuro sin dudar de que estaríamos juntos. Pensé en el día de nuestra boda, en las promesas que hicimos y que yo había roto sin pensarlo 2 veces. Amaneció y Javier seguía sin volver. Me levanté y fui al salón con la esperanza de encontrarlo ahí, dormido en el sofá, esperando a que me despertara para hablar, pero la casa seguía vacía.
Miré los papeles sobre la mesa y sentí una punzada de rabia. No podía firmar eso sin pelear antes, sin intentar al menos que me escuchara una vez más. Decidí llamarlo otra vez. Esta vez, contestó. ¿Qué quieres? Hablar. Ya hablamos. No lo suficiente. No hay nada más que decir. ¿Dónde estás? No es tu problema. ¿Con alguien? Javier soltó un suspiro de frustración. No te atrevas a hacerte la víctima. Solo dime sí. No. Pero aunque lo estuviera, ¿qué más da? No supe qué decir. Nos vemos en la tarde. Quiero hablar sobre los niños. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que la distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande. Pasé el resto del día revisando el mismo documento sin poder decidir qué hacer. No quería firmarlo, no quería aceptar que después de tantos años todo terminaba de una manera tan fría, pero tampoco sabía si tenía derecho a pelear por algo que fui yo misma quien destruyó. Pensé en los niños, en lo que significaría para ellos esta separación, en cómo cambiaría sus vidas para siempre. Habíamos construido una familia con la idea de que estaríamos juntos para siempre, pero ahora esa promesa se había convertido en un montón de papeles esperando una firma. El tiempo pasó lentamente hasta que escuché la puerta abrirse de nuevo. Javier entró con el mismo rostro serio, sin mirar hacia donde yo estaba. Caminó directo hacia el salón y se quitó la chaqueta, dejándola en el sofá sin decir una palabra. Se sirvió un vaso de agua y solo después de beber se giró para mirarme. ¿Hablamos? Me levanté y caminé hacia él sin saber realmente qué decir. Me senté frente a él, apoyando las manos sobre mis piernas para intentar ocultar el temblor. No quiero firmarlo, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Javier soltó un suspiro y pasó una mano por su rostro antes de hablar. Clara, no hay nada que salvar. No puedes tomar esta decisión sin al menos intentarlo. No fui yo quien decidió destruir esto. Sentí el peso de la culpa cayendo sobre mí con toda su fuerza. Lo sé. Pero quiero arreglarlo. Javier rió sin humor y negó con la cabeza. ¿Arreglarlo? ¿Cómo? ¿Pretendes que finjamos que esto no pasó? ¿Que sigamos adelante como si nada hubiera sucedido? No, pero... ¿Pero qué? ¿Crees que algún día podré volver a verte como antes? ¿Qué podré tocarte sin pensar en él? ¿Dormir a tu lado sin preguntarme cuántas veces estuviste con él en la misma cama? No supe qué decir, porque todo lo que decía era cierto. No tenía respuesta para eso. Javier, yo. Dime algo, me interrumpió, si no te hubiera descubierto, ¿habrías terminado con él? Abrí la boca, pero no pude responder. Eso pensaba. El silencio se volvió insoportable. ¿Me odias? Javier me miró fijamente por unos segundos antes de responder. No lo sé. Esa respuesta dolió más de lo que esperaba. No quiero que esto termine así. Pues debiste pensarlo antes. Dame una oportunidad. ¿Para qué? Para demostrarte que aún podemos arreglar esto. Javier negó con la cabeza. No quiero intentarlo. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Así de claro? Así de claro. No hubo más que decir. Me levanté de la silla sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con romperme por completo. ¿Eso es todo? Javier asintió. Eso es todo. Caminé hacia la habitación sin mirarlo, cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer en la cama sin poder contener más las lágrimas. No había más que hacer, no había manera de retroceder el tiempo ni de borrar lo que había hecho. Lo había perdido, no dormí en toda la noche. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, esperando escuchar a Javier moverse por la casa, pero no hubo ruido alguno.
No sabía si él estaba en la habitación de los niños, en el sofá o si había salido de nuevo sin avisar. Me levanté varias veces con la intención de buscarlo, de decirle algo, cualquier cosa que pudiera cambiar su decisión, pero cada vez que estaba a punto de abrir la puerta, el miedo me paralizaba. No tenía argumentos, no tenía excusas, no tenía manera de convencerlo de que valía la pena intentarlo. No después de todo lo que había dicho. Cuando amaneció, el sonido de la cafetera me hizo saber que estaba en la cocina. Me obligué a salir del cuarto y lo encontré sentado en la mesa con una taza de café en las manos y el móvil al lado. No me miró cuando entré, ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Me quedé de pie unos segundos, esperando algún gesto, alguna señal de que la conversación de la noche anterior no había sido el final definitivo, pero no hubo nada. ¿Dónde estabas ayer? Mi pregunta rompió el silencio, pero él no respondió de inmediato. Se tomó un sorbo de café antes de hablar. No es asunto tuyo. Sigues siendo mi esposo. En el papel, sí. Su indiferencia me dolió más de lo que esperaba. ¿Vas a seguir con esto? ¿Con qué? Con el divorcio. Javier dejó la taza sobre la mesa con calma, sin prisas. Sí. La seguridad en su respuesta me dejó sin aire. Ni siquiera lo vas a pensar. Lo pensé toda la noche. Y llegué a la misma conclusión. Me senté frente a él sin dejar de mirarlo. ¿No te duele? Javier soltó una risa sin humor. Claro que me duele. Pero no tanto como para seguir contigo. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero me obligué a contenerlas. ¿Cómo se lo diremos a los niños? Juntos. Cuando estemos listos. ¿Tienes prisa por irte? Quiero que esto termine lo antes posible. Su frialdad me partió en dos. ¿No te importa nada? Me importaste. Pero no puedo seguir con alguien en quien ya no confío. Sabía que no había nada más que hacer. Había arruinado mi matrimonio y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Voy a firmar. Javier asintió, sin emoción alguna. Bien. Me levanté y caminé hacia la mesa donde estaban los documentos. Agarré el bolígrafo con la mano temblorosa y firmé sin pensarlo más. Javier se acercó, tomó los papeles y los guardó sin siquiera revisarlos. Haré los trámites lo antes posible. ¿Eso es todo? Sí. No hubo más que decir. Lo vi salir de la casa con los documentos en la mano, sin mirar atrás. Sabía que esa era la última vez que lo vería como mi esposo. Me quedé en la sala, sintiendo que mi mundo se desmoronaba, pero esta vez sin posibilidad de repararlo.